Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Marvel Infinity capítulo 301 al 305. Al mismo tiempo, la noticia del ataque al vehículo de Tony llegó a Industrias Stark. Esta noticia casi dejó sin aliento a Pepper, ya que acababa de asistir a la boda de Jack y apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. Inmediatamente se puso en contacto con los militares para preguntar sobre la situación de Tony. Rhodes, ¿cómo está Tony? ¿Lo has encontrado? Primero se puso en contacto con el amigo íntimo de Tony y también militar, James Rhodes, que estaba presente durante la demostración de armas. Había mucho ruido en el teléfono porque Tony había desaparecido y toda la base de la Fuerza Aérea estaba en pánico. Los aviones de combate despegaron uno por uno y se enviaron helicópteros para realizar una búsqueda completa alrededor del lugar del ataque. Después de un rato, Rhodes parecía haber encontrado un lugar tranquilo para hablar por teléfono. Escucha, Pepper, no puedo revelar demasiado y tampoco sé mucho. Lo único que podemos sospechar es que Tony sigue vivo. ¿Sospechar? Sí, no te preocupes demasiado. Escúchame. No encontraron el cuerpo de Tony en la escena del ataque, así que quien se lo llevó no lo matará. Después de todo, tener a Tony Stark con vida trae más beneficios. Rhodes estaba obviamente ocupado y después de una breve explicación, colgó el teléfono. Luego, Pepper llamó al guardaespaldas y conductor de Tony, a Piogan, con la esperanza de obtener más información. Sin embargo, tampoco tenía noticias útiles. Tony lo había dejado en la base aérea desde el principio y ahora incluso lo tenían retenido en su habitación y no le permitían salir. Appy no le dio a Pepper ninguna información útil, así que habló con otras personas, pero sus respuestas fueron todas iguales a las de Rhodes. Pepper caminaba de un lado a otro por su oficina, con el rostro lleno de estrés porque no podía contener su preocupación. Empezó a arrepentirse de haberle pedido a Tony que fuera a Afganistán ese día. Toc, toc, toc. Cuando se oyó un golpe, la secretaria de Pepper abrió rápidamente la puerta y miró dentro. Señorita Potts, lamento molestarla, pero la junta directiva está celebrando una reunión y la están esperando. Al principio, a Pepper le molestó la interrupción y su rostro se arrugó nuevamente cuando se mencionó la reunión de la junta. ¿Quién convocó la reunión? También hay personal militar presente, y varios miembros de la junta lo llamaron los militares. Pepper se quedó aún más desconcertado. Si bien podía entender que se hubiera convocado a la reunión de la junta, no podía entender por qué estaría involucrado personal militar. Pepper decidió ir a la sala de reuniones aunque no sabía qué estaba pasando. En cuanto entró en la sala de reuniones, Pepper percibió una atmósfera inusual. Había sido directora ejecutiva durante varios años y había desarrollado un sentido de alerta. Rápidamente miró alrededor de la sala y vio que los miembros principales de la junta estaban conversando en voz baja. También había un coronel militar que nunca había visto antes. Pero los militares se sentaron en un rincón, lejos del tablero. Pepper se recuperó, caminó hasta su lugar y golpeó la mesa para llamar la atención de todos. ¿Está bien, puedo preguntar el propósito de esta reunión? No perdió el tiempo. Todos en la junta sabían que Tony había desaparecido, pero en lugar de hablar sobre cómo encontrarlo, convocaron una reunión de la junta. Esta reunión fue todo menos ordinaria. Los miembros de la junta intercambiaron miradas y uno de ellos, un anciano con un espeso bigote, habló. Recibimos la noticia de que Tony Stark ha desaparecido, ¿verdad? Los militares siguen buscando y creemos que pronto habrá buenas noticias. O podrían ser malas noticias. Otro miembro de la junta, con un fuerte acento mexicano, intervino. ¿Esperas que esos salvajes muestren piedad? Es mejor confiar en Dios. Y la noticia de la desaparición de Tony Stark se difundirá rápidamente. En ese momento, no importará si está vivo o no. El precio de las acciones se desplomará definitivamente, tal vez incluso llegue al límite. ¿Qué estás tratando de decir?
Stark Industries se enfrenta a su mayor crisis desde su creación. Los demás miembros de la junta directiva asintieron en señal de acuerdo. Stark Industries había enfrentado numerosas crisis anteriormente, siendo la muerte de Howard Stark y su esposa la más grande hasta ahora. Pero al menos Tony estaba vivo durante ese tiempo, y como era el único miembro de la familia Stark, podía hacerse cargo del desastre. Pero esta vez, no hubo un segundo Stark para estabilizar la situación. Por supuesto, podría haber otra razón. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de decir? La cara de Pepper se tornó seria y algo insatisfecha. Ya tenía una idea de quién la reemplazaría en esta reunión. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Pepper supo, sin mirar, quién había llegado. Ah, Pepper, ha pasado mucho tiempo. Sigues tan hermosa como siempre. Obadiah, que había estado desaparecido durante varios años, se encontraba una vez más en la sala de conferencias de Industrias Stark. Entró en la habitación en silencio, con las manos en los bolsillos y una expresión de victoria y confianza en su rostro. Vestía un elegante traje. Pepper volvió a mirar a los miembros de la junta y su mirada se detuvo brevemente en el personal militar, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Tan pronto como Abdías entró, se puso de pie para mostrar que lo estaba esperando. Ella sabía que había perdido. Pepper se levantó directamente, sin siquiera mirar al presumido Obadiah, y salió de la sala de conferencias con una expresión oscura y silenciosa. Obadiah no le hizo caso y agitó la mano para que cerraran la puerta de la sala de conferencias. Luego se sentó en su asiento exclusivo, del que había estado alejado durante varios años. Se siente bien estar de vuelta. Miró a la gente en la sala de conferencias con una expresión nostálgica, suspirando. Bueno, discutamos cómo podemos minimizar el impacto de la desaparición de Tony. Para eso necesitaremos la ayuda de nuestros amigos. Miró al coronel que estaba en la esquina de la mesa de reuniones. Los dos se sonrieron y parecía que tenían todo bajo control. Tony estaba desaparecido. Jack se enteró de esta noticia al día siguiente. Mirando el periódico que acababa de traer de la puerta, Jack suspiró suavemente mientras sorbía su leche caliente. No pude evitarlo después de todo. Pensó para sí mismo que Tony tenía muy mala suerte. A pesar de los cambios de Jack, Tony aún podía ser atacado y secuestrado. Solo podía decirse que era su evento canon enfrentarse a esta tragedia. Pero pronto se dio cuenta de otra noticia. Los militares y Stark Industries han llegado a un nuevo acuerdo de armas. Jack sintió curiosidad y continuó leyendo. Resultó que poco después de que se difundiera la noticia del ataque de Tony Stark, Obadiah Stane, el recién nombrado director ejecutivo de Industrias Stark, había regresado. Y tan pronto como regresó, firmó un contrato de adquisición de armas con el ejército por $5.000 millones. La caída de los precios de las acciones provocada por la desaparición de Tony recibió un impulso gracias a esto. Además, con el regreso de Obadiah, recordó a muchas personas cómo había apoyado a Industrias Stark después de la muerte de Howard Stark y su esposa. Entonces, aunque las acciones de Stark Industries habían bajado un poco, todavía estaban en un rango aceptable en general. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Con una mueca de desprecio, Jack dejó el periódico y se giró para caminar hacia la cabaña. No necesitaba preocuparse por Stark Industries ni por la situación de Tony. Después de todo, estaba en el mar y tenía otros asuntos que atender. En una cueva en Afganistán. Tony se despertó nuevamente de su aturdimiento. Tos. El dolor en sus pulmones le hizo toser tan fuerte que no podía parar, y la herida en su pecho le dolía mucho. La parte superior de su cuerpo estaba empapada y Ethan tuvo que cambiarse los vendajes y volver a aplicar el medicamento. Esas personas lo torturaron manteniéndolo bajo el agua porque se negó a satisfacer sus necesidades. Tony sabía que era una estupidez, pero hay cosas que no son negociables y que vale la pena defender, incluso si le cuestan la vida. ¿Estás bien? Ethan se acercó con una taza de agua caliente y se la ofreció mientras de ella salía vapor. Bebe un poco de agua caliente, te hará sentir un poco mejor. Mi amiga me lo contó. Recuerdo que nos habíamos conocido antes. Tony tomó la taza, le dio las gracias y al oír que se habían conocido, no pudo evitar preguntar. ¿Nos conocimos? ¿Dónde? En un simposio sobre tecnología en Berna, Suiza, seguro que no lo recuerdas.
No tengo ningún recuerdo. Por supuesto, si yo bebiera tanto como tú, probablemente no sería capaz de mantenerme en pie, y mucho menos de dar un discurso sobre circuitos integrados. Por cierto, tu discurso fue brillante. Gracias. Tony sintió el agua y descubrió que se trataba del calor del cuerpo. Bebió un gran trago sin pensarlo dos veces y, en cuanto lo hizo, un calor relajante se extendió desde su garganta hasta su estómago y por todo su cuerpo. Incluso sintió que sus manos y pies ya no estaban tan fríos como antes. ¿Qué es esto? Miró a Ethan con asombro, le costaba creer que fuera solo una taza de agua caliente. Miró a Ethan en estado de shock. No podía creer que fuera solo una taza de agua caliente. Es solo una taza de agua caliente. Ethan sonrió y continuó. Creo que deberías concentrarte en tu situación actual. Honestamente, me alivia que hayas rechazado a esas personas. Pero debo decir que, si no les das nada, perderán la paciencia en 3 días. Verás, no eres mi primer compañero de cuarto ni mi primer paciente. Tony se quedó callado y pensó por un rato con la cabeza gacha. Ethan pensó que estaba a punto de quedarse dormido cuando Tony finalmente habló. Necesito tiempo. Ethan se rió entre dientes. Al menos Tony no había caído en la desesperación. Entonces tienes que trabajar duro para conseguirlo. Al otro lado, en una playa de North Shore, Hawaii, ¿no vas a salvarlo? Wanda estaba recostada en una silla de playa leyendo un periódico mientras Jack le ponía protector solar. Al escuchar las palabras de Wanda, Jack negó con la cabeza. Esta es nuestra luna de miel, no nos preocupemos por esas cosas. Él sigue siendo tu amigo, ¿no vas a ayudarlo? Wanda se giró para mirarlo y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Eso no es propio de ti. Ya te lo dije, estamos de luna de miel. Deja que se ocupe él solo de eso. Jack le arrebató el periódico y lo arrojó a un lado, luego de repente se inclinó y levantó a Wanda. Vamos. Vamos a nadar. HMPH, no creas que no sé lo que estás pensando. Oh, en realidad es solo nadar, cariño. Diciendo esto, caminaron hacia el mar, quedando solo ellos dos en la enorme playa. En un rincón secreto de la Tierra. Lo encontramos. El localizador sigue funcionando y ahora está a salvo. En la oscuridad, pareció como si alguien dejara escapar un suspiro de alivio. Eso está bien, por el resto no tenemos que preocuparnos. ¿Eh? ¿No quieres rescatarlo? Aún no es el momento adecuado. Depende de usted, pero ¿qué pasa con la situación de la empresa? Algunas personas están causando problemas. Esperaremos y veremos. Está bien. La atención se centró nuevamente en Tony. Había aceptado ayudar a estas personas a crear el misil de Jericho, y el hombre barbudo estaba tan feliz que casi lo besó. Pero afortunadamente se detuvo a tiempo, porque eso tampoco era lo suyo. Para demostrar lo fuertes que eran, el hombre barbudo inmediatamente sacó a Tony afuera. Las pupilas de Tony temblaron tan pronto como le quitaron la ropa que cubría sus ojos. ¿Qué vio? En un valle había grandes cantidades de armas y eso le picaba el cuero cabelludo. Lo que lo hizo enojar aún más fue que muchas de esas armas pertenecían a Industria Stark. No había experimentado la fuerza del enemigo, pero sabía muy bien lo que era ser terco. No solo tuvieron el descaro de secuestrarlo, sino que además apilaron armas y municiones de esa manera. Tony nunca había visto algo así. Si alguien arrojara una bomba en este valle, toda esta gente y todo el valle se convertirían en cenizas. De pronto, se arrepintió de haber salido. Al menos dentro de la cueva, podría mantener su dignidad. Aquí, probablemente no le quedarían ni restos. Miró el sol ardiente y rezó en silencio para que la temperatura no fuera demasiado alta. El hombre barbudo no percibió la preocupación de Tony y frenéticamente introdujo las armas en el valle, afirmando que tenían todo lo que necesitaba para fabricar el misil Jericho. Cuando Tony escuchó esto, sintió como si su intelecto estuviera siendo nuevamente insultado, incluso pisoteado. ¿Fabricar el misil Jericho aquí? ¿Con esta chatarra? El misil Jericho, la última arma presentada por Industrias Stark, incorporó la tecnología más avanzada de la compañía. Fue muy difícil de hacer, especialmente la ojiva de la bomba. No era algo fácil de armar. Si estuviera en el taller de fabricación de armas de Industrias Stark, Tony tendría la suficiente confianza para fabricar una por su cuenta. Pero aquí,
Tony ni siquiera creía que estas personas entendieran el concepto de máquinas, herramientas y máquinas. Tony realmente quería educar al hombre barbudo sobre el proceso de fabricación y la dificultad del misil Jericho, pero al ver la expresión idiota del hombre barbudo, se contuvo de decir algo. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo e hizo una lista de todo el equipo y materiales que necesitaría. Por supuesto, no tenía intención de fabricar misiles Jericho. Lo que realmente pretendía hacer era salvarse a sí mismo. Nueva York, Manhattan. Pepper regresó a su exclusivo apartamento. A pesar de que la despidieron, no se dio por vencida en intentar encontrar a Tony. Ella llamó a Rhodes, pero no hubo noticias de él. Industrias Stark también había enviado gente a buscar a Tony. Se dividieron en varios equipos, cada uno a cargo de un área diferente. Pensaron que si buscaban por todas partes, pronto encontrarían el lugar donde Tony estaba preso. De repente, Pepper se quedó quieta y sus ojos se iluminaron al pensar en Jack. Si fuera él, definitivamente podría encontrar a Tony. Pensando y moviéndose rápidamente, sacó su teléfono y llamó a Jack, pero él no respondió. Incluso se desvió de su camino para ir a su casa, pero no había nadie allí. Pepper no tuvo más remedio que renunciar a este plan por ahora. Bip, bip, bip. Justo cuando se estaba subiendo a su auto, lista para partir, de repente sonó el teléfono de Pepper. Ella cogió el teléfono rápidamente, pero su decepción era evidente. Después de responder la llamada, dijo directamente: dejemos esto claro. A menos que tengas noticias sobre Tony, voy a colgar. Hubo silencio al otro lado del teléfono, claramente no esperaba que ella dijera eso. Pepper estaba a punto de colgar cuando se escuchó una voz del otro lado. Señorita Potts, soy el agente Phil Coulson del FBI. Ayer tuvimos una cita, ¿se acuerda? Pepper estaba claramente desconcertado y tardó mucho tiempo en recordar quién era esa persona. Parece que ella concertó una reunión con él ayer. Pepper no quería conocerlo, pero sabiendo que era del FBI, pensó un momento y decidió reunirse con él. Quizás tenía noticias sobre Tony. Está bien, ¿dónde estás? Tan pronto como terminó de hablar, sonó el timbre. Ding-dong. Jack no sabía lo ocupada que estaba la gente afuera, pero él mismo estaba bastante ocupado. ¿Qué tal este? Bueno, es demasiado llamativo, no es adecuado para ti. Entonces, ¿qué tal este? Se siente demasiado simple otra vez. Quizás el que probaste antes sea mejor. Y. ¿Qué pasa con este? Ups. Jack se tapó la hemorragia nasal, que casi se le sale, y miró a su alrededor avergonzado. Se dio cuenta de que nadie se había dado cuenta y suspiró aliviado. Corrió, agarró la ropa fina que sostenía Wanda y la arrojó a la pila de ropa que estaba a su lado. De ninguna manera. Absolutamente no. Jack dijo con firmeza. Incluso si lo usas, solo yo puedo verlo. ¿Y qué esperabas? Wanda miró a Jack juguetonamente y con un asomo de sonrisa mientras continuaba eligiendo ropa. Actualmente se encontraban en Budapest, medio mes después de su última visita a Hawái. Su viaje de luna de miel fue increíble y no tenían ningún plan. Simplemente eligieron un lugar que les pareció interesante en el mapa al azar y fueron allí. Wanda eligió Hungría, diciendo que quería ver la famosa ciudad medieval y experimentar la atmósfera antigua. Habían visto mucho de lo que Budapest tenía para ofrecer. Hoy salieron a comprar recuerdos y a decidir a dónde irían después. Mientras salían del centro comercial después de comprar ropa, después de unos pocos pasos, Jack se detuvo y miró un televisor en una vitrina al costado de la carretera. El televisor estaba reproduciendo noticias sobre Industrias Stark en bucle. Aunque la desaparición de Tony provocó que las acciones de Industrias Stark cayeran bastante, no cayeron demasiado gracias al regreso de Rhodes y lo que hizo después. Jack no había estado prestando mucha atención a esta noticia últimamente, pero lo que vio hoy lo sorprendió. La noticia era simple. Obadiah se había convertido una vez más en el segundo mayor accionista privado de Industrias Stark. Hace unos años, la empresa le había quitado sus acciones porque vendía armas ilegales. Ahora había regresado y había recuperado sus acciones. Tony siempre había sido el mayor accionista individual, pero ahora que ya no estaba, Obadiah había vuelto a ser el segundo mayor accionista. Esta no era una buena noticia. Sin mencionar a las muchas personas de la junta directiva que lo apoyaron.
Una vez que tuviera más apoyo que Tony Stark, era probable que Stark Industries se convirtiera en Stark Industries. Este Abdías está muy ansioso. Al mirar al confiado Obadiah en la televisión, Wanda meneó la cabeza con desdén. No sé qué pasará con Stark, y claramente se está preparando para tomar el poder. Hace mucho tiempo que no se llevan bien. Jack asintió y se encogió de hombros, diciendo: pero claramente se perdió algo. ¿Qué? Conozco a este tipo. Siempre ha pensado que sus esfuerzos hicieron que Stark Industries sea lo que es hoy. Pero en realidad, es solo porque la empresa se llama Stark Industries. Eso es todo. Jack meneó la cabeza y continuó caminando hacia adelante. Si realmente toma el control, créanme, la empresa estará en quiebra en menos de 20 años. ¿Es cierto? ¿Es ir tan lejos? Claro que es verdad. Y no es para nada exagerado. Cuando dejaron Budapest, el siguiente lugar al que viajaron fue Santorini. Santorini es un grupo de islas en el mar Egeo, a unos 200 kilómetros al sureste de Grecia. Está formado por un conjunto de volcanes y se encuentra entre los dos valles más profundos de las dos placas tectónicas más grandes del mundo. La isla más grande del mar Egeo también se llama Isla de Santorini, también conocida como Isla de Tera. Steve y Peggy se mudaron a Santorini y se establecieron en el pueblo de Pyrgos, que estaba en el punto más alto de la isla y tenía excelentes vistas en todas las direcciones. Esta vez también pudieron visitar a Steve y Peggy. Ding dong, Peggy estaba sentada en el balcón, leyendo un libro mientras estaba envuelta en una fina manta. Sonó el timbre y ella estaba a punto de levantarse para ver quién estaba allí, pero Steve salió corriendo de la cocina tan rápido como una ráfaga de viento. Me ocuparé de ello. Lo tengo bajo control. Steve dijo esto mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Hola, chef. Jack sostenía una canasta de frutas en su mano y le sonrió a Steve, que llevaba un delantal con Wanda a su lado. Jacobo. Al ver a Jack, Steve se sorprendió claramente, y luego se alegró de ver a un viejo amigo. Entra rápido. Rápidamente invitó a las dos personas a la casa y los sentó en la sala de estar. Peggy escuchó el ruido y entró por el balcón. Cuando vio a Jack y a Wanda, se sorprendió tanto como Steve. Jack, Wanda, ¿qué os trae por aquí? Al mirar la barriga ligeramente gorda de Peggy, Jack levantó una ceja y dijo: parece que vienen buenas noticias en camino. No tan rápido, todavía faltan algunos meses. Peggy respondió mientras se frotaba el estómago con una mezcla de felicidad e impotencia. Después de tenerlo, me siento una persona completamente diferente, nada como antes. Bueno, ahora tienes una responsabilidad, así que no puedes divertirte tanto como antes. Steve entró, saliendo de la cocina con 2 tazas de café en la mano y entregándoselas a Jack y Wanda. Gracias, Jack dijo, aceptando agradecido el café. Entonces recordó algo y metió la mano en su bolsillo, sacó un joyero y se lo entregó a Peggy. Esto es un regalo. ¿Un collar? Peggy abrió la caja y reveló un collar de diamantes de aspecto común. En tu situación actual, no confío en que Steve te cuide. Él es solo un soldado. ¿Qué sabe él sobre el cuidado de mujeres embarazadas? Jack comentó. Hey. Steve protestó. ¿Puedo aprender rápido, lo sabes? Jack lo miró con desdén y continuó. Bueno, olvídalo. Este collar te reemplazará. Ignorando la expresión de descontento de Steve, Jack agregó. Solo espero que Peggy tenga un parto sin contratiempos. Estoy deseando ser el padrino del niño. Padrino. Los ojos de Steve y Peggy se iluminaron y pensaron que era una gran idea. Wanda había estado callada todo el tiempo y había estado mirando la barriga de Peggy desde que llegaron. Su rostro mostraba una mezcla de envidia, emoción y un poco de dulce nostalgia. Steve y Jack estaban teniendo una conversación interesante, y Peggy miró a Wanda y notó su expresión. ¿Por qué no os ponéis al día las dos viejas amigas? Nosotras, las damas, no os molestaremos. Peggy sugirió levantarse y girarse hacia Wanda. ¿Vamos al balcón? Seguro. Wanda aceptó con gusto. En el balcón, aunque no era muy grande, Steve había puesto una pequeña mesa, 2 sillones y una hermosa rosa floreciente para que luciera agradable. Ambos se sentaron y Peggy miró a los 2 hombres que conversaban alegremente en la sala de estar antes de volverse hacia Wanda. Parece que estás viviendo una vida matrimonial feliz. ¿A dónde planeas ir de luna de miel la próxima vez?
Bueno, aún no lo sabemos. No tenemos un plan específico. Jack dijo que iremos a donde sea que lleguemos. Wanda respondió emocionada sacando su teléfono para mostrarle a Peggy las fotos que habían tomado durante sus viajes. Peggy no pudo evitar sentir envidia. Ustedes dos tienen mucha suerte de poder salir y viajar. A diferencia de mí. Peggy habló con una mezcla de envidia y decepción en su voz. Se dio unas palmaditas en la barriguita. Desde que llegó este pequeñín, Steve ni siquiera me deja entrar a la cocina. Ha llenado el estudio con un montón de libros sobre paternidad. Hablando de eso, Wanda miró la pequeña barriga de Peggy con un dejo de deseo en su rostro. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto, ven. Peggy dijo sin importarle en absoluto. Levantó la fina manta y colocó la mano de Wanda sobre su vientre. ¿Cómo se siente? ¿Puedes sentirlo? Peggy preguntó. Bien, Wanda colocó con cautela su mano sobre el vientre de Peggy, como si estuviera tocando un preciado tesoro. Steve siempre dice que puede oír los movimientos, pero yo no. Al escuchar esto, Wanda levantó una ceja, y una oleada de poder fluyó a través de su mano, llegando al feto dentro del vientre de Peggy. Realmente puedo sentirlo, exclamó Wanda. A través de su magia, podía sentir vívidamente la presencia del recién nacido, aunque el pequeño corazón aún no se había formado por completo. La vida, es realmente un milagro. Poco a poco, en el rostro de Wanda se fue dibujando una sensación de asombro. En ese momento, pareció comprender algo. Jack y Wanda no tenían pensado pasar la noche en casa de Steve. Después de terminar de comer y conversar un rato, se despidieron. Vale la pena mencionar que Steve se volvió mucho más astuto después de casarse. En el pasado, habría insistido en ser un buen anfitrión y llevar a Jack a ver toda Santorini. Quizás debido al buen entrenamiento de Peggy, no tenía esos pensamientos, o si los tenía, al menos podía decir que Jack no lo necesitaba como tercera rueda. Después de despedirse de Steve y Peggy, la pareja caminó de la mano hacia el hotel mientras oscurecía, seguida por una suave brisa marina. Tengamos un hijo también. Wanda permaneció en silencio por un rato antes de soltar de repente esas palabras. Jack la miró sorprendido, preguntándose de dónde había surgido de repente esa idea. Pero luego lo pensó y se dio cuenta de que probablemente era algo que Peggy le había dicho. Si fuera cualquier otro asunto, Jack podría manejarlo, pero esto, era algo que no podía controlar. ¿Cómo lo diría? Ni siquiera él podía entender el motivo. Parecía que le resultaba difícil embarazar mujeres. Durante este periodo, tuvo una fuerte conexión emocional con Wanda, y ella estuvo a su lado todos los días, a veces sin siquiera levantarse de la cama en todo el día. De cualquier modo, con una tasa tan alta, debería haber algún resultado. Pero el hecho es que no pasó nada. Incluso fue en secreto a ver a Reed para un examen médico, y la respuesta fue que su cuerpo estaba sano y todo estaba bastante activo, capaz de disparar 2 veces seguidas. Pero Wanda no podía quedar embarazada. No era solo Wanda. Ahora que lo pensaba, ya fuera Diana o Kara, parecía ser lo mismo. Reed finalmente encontró una respuesta, pero no era realmente una solución. Cuanto más alto es el nivel de vida, más difícil es tener hijos. Hablando de Asgard, los asgardianos eran fuertes, pero su número siempre había sido un problema. Después de la batalla contra los gigantes de hielo, Odín rara vez iba a la batalla. Como resultado, Asgard se había desarrollado pacíficamente durante miles de años. Si estuviéramos en la Tierra, sin preocupaciones por comida y bebida durante 1000 años, la población podría alcanzar fácilmente cientos de miles de millones. Pero siempre había habido tanta gente en Asgard. La razón fue que a los asgardianos les resultó difícil concebir la siguiente generación. Esta podría ser una forma de autoley en el universo. Imagínense, ¿cómo serían decenas o incluso cientos de miles de millones de asgardianos? Sería un caos total. Aunque puede que no sea la respuesta correcta, es la más aceptable para Jack en este momento. Después de todo, no tenía otra opción. ¿Qué sucede contigo? Al ver que Jack no respondía durante mucho tiempo, Wanda pensó que no quería tener un hijo tan pronto y agregó. Por supuesto que podemos esperar. Podemos esperar 1 año o 2, puedo hacerlo. Al ver la sonrisa forzada de Wanda, Jack suspiró para sus adentros y la abrazó. Después de pensarlo un momento, decidió contarle lo que estaba pensando. Wanda escuchó en silencio y entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así es. No me extraña.
Cuando llegó al final de la frase, murmuró algo en voz baja. Jack no se dio cuenta y subconscientemente preguntó: «No me extraña que...». «No es nada, volvamos rápido al hotel. Estoy muy cansada». Wanda meneó la cabeza nerviosamente para cambiar de tema. Los dos pronto regresaron al hotel, donde disfrutaron de otra hermosa noche. Mientras Jack disfrutaba de su feliz vida de casado en el desierto, Tony todavía lo miraba y usaba un martillo para golpear un trozo de hierro caliente. Ethan no podía realizar ese tipo de trabajo duro, así que se sentó en un rincón y sostuvo un dispositivo redondo que parecía una bombilla. Bondad. Aunque no entendía mucho sobre este campo del conocimiento, después de saberlo durante varios días, a Ethan todavía le resultaba difícil creerlo. ¿Hiciste un reactor de fusión nuclear en miniatura? Miró a Tony, que se había convertido en la encarnación de Iron Man, y se preguntó por qué se tomaría tantas molestias. ¿Sabes, Tony? Si les das esto, te adorarán como a un dios. Tony se quitó las gafas y la toalla que colgaba de su cuello, secándose el sudor del cuerpo. Tal vez, pero no creo que quienes solo saben quemar, matar y saquear entiendan el concepto de fusión nuclear. Y para corregirte, esto es fusión fría, de lo contrario, tu mano se habría quemado hace mucho tiempo. Se sentó junto a Ethan, el único lugar disponible en medio de las pilas de artículos. Después de ser regañado, Tony sintió que no podía quedarse sentado esperando ayuda. Entonces aceptó cooperar con los criminales, aunque nunca creyó que cumplirían su promesa y lo dejarían ir. Pero tampoco tenía intención de cumplir su propia promesa. Solo quería aprovechar la oportunidad de crear el misil Jericho para hacer algo que les ayudara a escapar. Como resultado, la cueva que una vez fue grande ahora estaba llena de equipos y otras tecnologías. Los criminales pensaron que estaba fabricando el misil de Jericho, pero en realidad estaba fabricando algo para ayudarlo a escapar. Esos pobres secuestradores no tenían ni idea y ni siquiera podían entender lo que estaba haciendo. Y para escapar, la clave era este miniatura reactor de fusión fría. Por supuesto, también hubo tiempo. Esperaba tener suficiente tiempo. Pensando en esto, Tony se juró a sí mismo: «A la mierda. ¿Por qué esa gente no ha venido todavía a rescatarlo?». Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. El viaje de Jack y Wanda a Santorini había terminado, y después de despedirse de Steve y Peggy, estaban listos para seguir hacia el siguiente destino. Pero esta vez fue difícil decidir a dónde ir. Ambos no podían decidir qué hacer porque había tantos lugares interesantes para ver y no podían ponerse de acuerdo sobre cuáles visitar primero. Lo discutieron durante mucho tiempo pero no pudieron llegar a una decisión. Al final, fue Jack quien tuvo una idea brillante. «Ah, claro. Podemos viajar a otros mundos». «¿Otros mundos?». Wanda levantó una ceja. ¿Te refieres a universos paralelos? En realidad, me interesa ese tema. Así es. Vayamos a universos paralelos y dejemos que el destino decida a dónde vamos. Nos ahorramos el problema de tener que decidir por nosotros mismos. Además, los universos paralelos tienen tantas cosas interesantes. Definitivamente son más divertidos que lo que podemos imaginar. Eso suena como una buena idea. Vamos entonces. No puedo esperar a ver cómo son los universos paralelos. Tan pronto como Jack dijo eso, Wanda se sintió cada vez más curiosa e incluso un poco impaciente. Muy bien, vámonos. Jack abrazó a Wanda con fuerza, levantó su mano derecha con la palma abierta hacia adelante y no tuvo dudas en su mente. Golpear. Ante la expresión de sorpresa de Wanda, un portal multidimensional con forma de pentágono apareció de repente frente a ellos. El mundo más allá del portal era diverso y extraño. Wanda no podía descifrar a qué universo conducía, incluso después de observarlo durante un rato. Vamos. Jack tampoco lo sabía, pero no le importaba. Corrió a través del portal mientras sostenía a Wanda. Y así, su viaje de luna de miel interdimensional comenzó oficialmente. En un universo paralelo distante. En un planeta donde nada crece, hay un desierto interminable frente a él, suelo agrietado bajo sus pies y un sol caliente que parece que podría quemar a cualquiera. El mundo entero está cubierto de muerte y hay cadáveres por todas partes. Todos los seres vivos de este mundo han muerto debido a las duras condiciones. Bueno, no todos. Gore es el único sobreviviente.
Sus ojos estaban llenos de tristeza mientras yacía indefenso junto a un pequeño montículo de tierra. Si no fuera por el ligero movimiento de su pecho, alguien podría pensar que ya estaba muerto. Nada te rompe más el corazón que un alma muerta, y eso es exactamente lo que siente Gore en este momento. Acaba de enterrar a su propia hija bajo este pequeño montón de tierra. Como única persona que queda en este planeta, ya no puede aguantar más y la muerte de su hija le ha quitado el deseo de vivir. Ahora, lo único que quiere hacer es tumbarse y esperar a morir. Al menos su cuerpo estará protegiendo la pequeña tumba de su hija. Aturdido, una voz sobrenatural de repente resuena en su mente. Has soportado tanto sufrimiento, ven a buscarme, puedo ayudarle. Al principio, Gore pensó que era solo una ilusión que tenía porque estaba a punto de morir. Pero a medida que pasa el tiempo, se sorprende al descubrir que su cuerpo, que alguna vez fue débil, poco a poco se está fortaleciendo. Gore sigue escuchando esa voz seductora en su cabeza, y finalmente se da cuenta de que no es una ilusión. Es real. Con la ayuda de su fuerza aumentada, lucha por ponerse de pie. Después de echar una última mirada a la tumba de su hija, comienza a caminar en dirección a la voz. El sol es tan caliente como el fuego y el viento está lleno de arena, lo que hace que Gore tropiece varias veces. Aún así, tiene que hacer un esfuerzo para levantarse y seguir caminando cada vez. Después de quién sabe cuánto tiempo, Gore finalmente sigue la misteriosa voz y ve un indicio de cambio en el futuro. Sobre la enorme tierra blanca, ve un oasis verde en medio de la nada. El rostro de Gore se iluminó de emoción cuando vio esto, por lo que aumentó su velocidad y pronto llegó al oasis. Ve árboles, flores e incluso hierba en el suelo, todo lo cual le parece muy atractivo. También ve un manantial claro y no puede evitar arrojarse a él, bebiendo esa preciosa agua que tanto le costó encontrar. Entonces ve a su dios. Rapu. Gore no puede entender por qué su gente siempre creyó que Rapu no estaba en su planeta y por eso nunca escuchó sus oraciones. Sin embargo, aquí está, tumbado perezosamente sobre la suave hierba, comiendo frutas que se han extinguido, cantando y bailando como si no supiera que su gente, incluida la hija de Gore, ha muerto. En ese momento, la fe de Gore comienza a tambalearse. Y las siguientes palabras de Rapu hacen enojar aún más a Gore. ¿Estáis todos muertos, y qué? Pronto habrá reemplazos. Sois todos insignificantes. Él cree que hay una recompensa eterna. No. No, lo siento. No hay recompensa eterna para ti, perro. No hay nada para ti después de la muerte. Excepto la muerte. Mientras Gore escucha las crueles palabras de Rapu y se ríe, se llena de ira. Lentamente, se levanta del suelo, con el rostro lleno de determinación, a punto de decir algo cuando... Oh vaya, ¿es esto un dios? Bueno, más o menos. No es tan poderoso, pero, en sus propias palabras, es un dios. ¿Cómo puede un dios tratar así a su pueblo? Querido, debes saber que no todos los dioses son buenos. Su conversación casual claramente sorprende tanto a Gore como a Rapu. Rapu se enoja más cuando escucha lo que la otra persona dice de él sin reservas. Se pone de pie y mira a su alrededor en busca de la persona que tiene el descaro de criticarlo. Pero al momento siguiente se da cuenta de que no puede moverse, como si se hubiera convertido en una estatua. Intenta ayudar recurriendo al poder divino que lleva dentro, pero no funciona. Rapu está enojado, pero también se siente un poco asustado. Pronto, ve quién empezó todo. Está a punto de explotar. Jack observa la imponente figura de Rapu desde 3 metros de distancia, con una sonrisa apareciendo en su rostro. Wanda miró con desdén a Rapu antes de centrar su atención en Gore, quien parecía confundido por la situación. ¿Estás bien?, preguntó ella con preocupación. Gore dio un paso atrás en estado de shock ante el considerado saludo y tragó saliva con fuerza mientras miraba nerviosamente a Rapu. No os pongáis nerviosos, no somos los malos y no queremos hacer daño. Wanda intentó tranquilizar a Hel, pero Jack intervino. Hay daño, pero solo hacia él. El cuerpo de Jack voló lentamente hasta que estuvo a la misma altura que Rapu. No mereces este poder divino, dijo severamente, mirando a Rapu. Levantó la mano y la apuntó a la frente de Rapu. Al instante siguiente, una luz dorada y brillante salió rápidamente del cuerpo de Rapu y se dirigió hacia la palma de Jack. Una deslumbrante esfera dorada que brillaba tan intensamente como el sol pronto reemplazó a la luz dorada, que se había desvanecido.
En cuanto a Rapu, se convirtió en una nube de cenizas voladoras en el momento en que se formó la esfera. Hecho. Jack regresó al suelo como si hubiera hecho algo pequeño. ¿Qué es esto? Wanda preguntó con curiosidad mientras miraba el objeto en la mano de Jack. Podía sentir la majestuosa fuerza vital dentro de la esfera. Este tipo llamado Rapu drenó la fuerza vital del planeta, lo que provocó esta terrible sequedad en este planeta. El rostro de Jack todavía tenía un dejo de ira. A este bastardo solo le importaba su propio poder y no le importaban en absoluto las personas del planeta y sus vidas. Si no hubieran tenido fe en él, no se habría convertido en un dios en primer lugar. Es tan complicado. Wanda dijo que estaba un poco confundida. Jack meneó la cabeza impotente y se volvió hacia la tercera persona presente, Gore. ¿Recuerdas dónde está enterrada tu hija? Gore, que ya estaba aturdido en ese momento, presenció la muerte de Rapu y vio lo poderosa que era esta persona. Al escuchar la pregunta, asintió instintivamente. Entonces regresa. Ella necesita tu ayuda. Jack lo dijo, ya sea que Gore lo entendiera completamente o no. De repente, presionó la esfera que sostenía contra el suelo y esta desapareció. En un instante, el planeta comenzó a temblar violentamente. Gore se sujetó a un tronco de árbol cercano para no caerse. Escuchó el sonido de numerosas cosas rompiéndose en el suelo y saliendo rápidamente. Gore comenzó a correr hacia el ruido. Vio que el suelo, que antes estaba vacío y agrietado, rebosaba de vida nueva. Las plantas crecían de la tierra como si hubieran recibido un fuerte empujón. Este ruido continuó durante muchísimo tiempo. Gore permaneció estupefacto en medio del bosque, con el rostro inexpresivo y desconcertado. De repente, una gota de humedad le golpeó la cara. Gore levantó lentamente la cabeza y se dio cuenta de que unas nubes amenazantes ocultaban el sol abrasador. Poco después, se desató una tormenta que podría despertar a todos los seres vivos. Y Gore corrió tan rápido como pudo a través del bosque empapado. Tenía que encontrar a su hija. Final del capítulo.